Dios les bendiga, queridos hermanos y hermanas. Antes de que entremos a la lectura del Evangelio, quiero decirles que los viernes de 4 a 6 de la tarde tenemos despensa y los sábados de 8 a 12 del mediodía también tenemos despensa. Ustedes pueden venir a esos dos horarios y damos gracias a Dios a North Valley Catering Service que nos está proveyendo esas cajas de despensa. Así es que gracias a Dios que tenemos alimento. El otro anuncio también es de que ya se empezó con la vacuna, ya en todo el país y en otros países también ya se está vacunando. Creo que ahorita vamos por las personas mayores de 65 años en adelante. Ellos están recibiendo vacuna, entonces entérense dónde van a dar las vacunas para su edad, para que pueda ir a tomarla. Y creo que el siguiente paso va a ser los trabajadores esenciales. Entonces, si nosotros entramos o uno de ustedes entra en lo que es un trabajador esencial, creo que son los que seguimos para la vacuna. Entonces, hay que ir a ponernos la vacuna y siempre seguir usando nuestras mascarillas y guardar el distanciamiento social. Amén. ¿Estamos bien con eso? Entonces, vamos a colaborar también para juntos poder vencer al coronavirus que ya con la ayuda del Señor casi vamos saliendo, aunque ahorita estamos en el pico de los casos y de las muertes. Con la ayuda del Señor vamos a salir adelante. Amén. Entonces, ahora, antes de que leamos el Evangelio de ahora, ¿sabía usted que hay mucha gente fanática y ciega seguidora de ciertas personas? Sí, hay mucha gente que es bien fanática, siguen a ciertos a líderes, a ciertas personas, y aunque los líderes estén equivocados. Por ejemplo, el caso de Donald Trump. Donald Trump ha estado diciendo de que le robaron las elecciones, aun cuando el Consejo Electoral ya declaró que fue un gane justo del presidente electo Joe Biden. Él está necio de que le robaron, y todos sus fieles seguidores ciegamente dicen: nos robaron y hacen todo. Pero no solo eso, también hay diferentes personas que siguen ciertas creencias o ciertas a personas ciegamente. No le importa si va al barranco, ellos lo van siguiendo ciegamente. Son fanáticos, seguidores de ciertas personas. Pero ¿sabían ustedes que todos tendemos a ser influenciados por alguien? Sí, todos tendemos a ser influenciados por alguien. Y muchas veces alguien nos influye a vestirnos de cierta manera, o a actuar de cierta manera, o a vivir de cierta manera. Alguien, más de alguno en la vida, siempre somos influenciados. Entonces, por otro lado, también están los líderes, los actores, deportistas, compitiendo por ver quién tiene más seguidores. Por ejemplo, uno de los que tiene más seguidores en la actualidad es el atleta Cristiano Ronaldo. Tiene 255 millones de seguidores en Instagram. En todo, no hay alguien más quien le gane. Tiene muchos seguidores. También es el que tiene más seguidores en Facebook. Y que alguno de ustedes tal vez sigue a alguien. Usted tal vez tiene algún personaje en Facebook que usted le sigue porque le gusta lo que publica, porque le inspira a hacer algo o le motiva. Entonces siempre tenemos seguidores. O en Instagram, pero siempre estamos influenciados por alguien. Ahora, el problema no es seguir a alguien o ser influenciado o ser inspirado por alguien. Es bueno, pero debemos de tener conciencia de a quién estamos siguiendo y qué es lo que nos influye en hacer. Debemos de ser sabios y no permitir de que cierta persona, y ahora incluimos en el cristianismo, cierto líder religioso, cierta persona, nos influyan a hacer algo que no es bueno, nos influyan a hacer el mal. Nosotros, no es malo que nos influya, no es malo seguir a alguien, siempre y cuando hagamos siempre el bien y busquemos la justicia y busquemos la voluntad del Señor. Entonces, ahora déjeme decirle que Jesús también anda buscando seguidores. ¿Sí? Jesús no tiene Instagram, no tiene Facebook, aunque usted en Facebook va a encontrar que hay unas páginas que dicen Jesús o Dios, y mucha gente le sigue pensando que es Dios o que Dios escribe cosas ahí. No se dejen engañar. Dios no tiene Facebook, Dios no tiene Instagram, Dios no tiene, incluso no tiene YouTube, no tiene nada.
nada. Dios no tiene eso. Él anda buscando otra clase de seguidores. Él anda buscando no seguidores de redes sociales, sino seguidores de vida diaria. Sí, ahora, Dios anda buscando seguidores. ¿Tú ya le estás siguiendo? ¿Tú ya estás siguiendo a Jesús? ¿Tú ya estás siguiendo a Dios? ¿O aún no le sigues? O tal vez eres de los muchos que dice, sí, yo creo en el Señor, sí, yo voy, y solo son cristianos cuando van a la iglesia. Ahora, si tú eres uno que solo eres cristiano cuando vas a la iglesia, o en cierta ocasión, o te acuerdas de Dios solo cuando te pasa algo, cuando estás en problemas, te acuerdas, Señor, yo te sigo, Señor, yo esto. Entonces no estás siendo un buen seguidor, y Dios no quiere un seguidor así. Jesús anda buscando seguidores que le sigan en verdad, no solo cuando lo necesite, sino todos los días. Entonces la pregunta es, si nosotros como cristianos estamos siendo fieles, verdaderos cristianos, estamos siendo fieles seguidores de Jesucristo, ¿somos nosotros fieles seguidores de Jesucristo o no? Ahora, si nosotros no somos fieles seguidores del Señor como Él quiere, en la lectura del Evangelio de hoy vamos a aprender a cómo ser buenos seguidores, y vamos a aprender lo que el Señor nos enseña en los primeros seguidores. Entonces la lectura de ahora va a estar en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, del 35 al 39, 43 al 51, y es cuando Jesús empieza a llamar a sus primeros discípulos, a sus primeros seguidores. Entonces, veamos entonces lo que dice el Santo Evangelio del Señor. Dice: al día siguiente, Juan estaba allí otra vez con dos de sus discípulos, de sus seguidores, cuando vio pasar a Jesús. Juan dijo: miren, ese es el Cordero de Dios, apuntando al Señor Jesús. Los dos seguidores de Juan lo oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió, se dio la vuelta al ver que los dos seguidores de Juan lo seguían, y les preguntó: ¿qué están buscando? Ellos dijeron: maestro, ¿dónde vives? Jesús les contestó: vengan a verlo. Fueron pues y vieron dónde vivía el Señor, y pasaron con él el resto del día, porque ya eran como las 4 de la tarde. Al día siguiente, Jesús decidió ir a la región de Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Cuando encontró a Felipe, también este Felipe era del pueblo de Betsaida, de donde eran también Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en los libros de la ley, y de quien también escribieron los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Dijo Natanael: ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó: ven y compruébalo. Cuando Jesús vio acercarse a Natanael, dijo: aquí viene un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Natanael le preguntó: ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió: te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le dijo: maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: ¿me crees solamente porque te he dicho que te vi debajo de la higuera? Pues vas a ver cosas más grandes que estas. También le dijo Jesús: les aseguro que ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Estas palabras del Señor. Entonces, lo que aprendemos aquí, o los pasos aquí para poder ser un buen cristiano, un buen seguidor del Señor, lo que nos enseña el Evangelio aquí es de que cuál es la razón o cuál es el motivo que nosotros, o por cuál nosotros estamos siguiendo al Señor, o deberíamos seguir, ser seguidores, ser discípulos de Jesús. Y la primera razón la encontramos en el verso 35 al 36, y dice: al día siguiente,
Juan estaba allí otra vez con 2 de sus discípulos, es decir, Juan estaba con uno de sus seguidores, sus discípulos, y cuando Juan el Bautista, Juan el que bautizó al Señor, vio pasar a Jesús al otro lado, él le dice, ahí está, le dice a sus discípulos, miren, ahí está, le dice, ahí está el Cordero de Dios, miren, Él es el Cordero de Dios. Ahora, entonces, una de las razones, o la primera razón por qué nosotros debemos de seguir al Señor fielmente y ser verdaderos seguidores de Cristo es porque Él es el Cordero de Dios. Ahora, ¿qué es el Cordero de Dios? Primero, el Cordero de Dios es el que iba a pagar el precio por nuestros pecados. También el que va a morir en mi lugar. Y vean lo que dice el profeta Isaías muchos años antes de Cristo. Estamos hablando de 500 años antes de Cristo, alrededor de 500, 600 años de Cristo o más. El profeta Isaías escribe esto y dice: todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino. Es decir, no íbamos siguiendo a nadie, profetiza el profeta, valga la redundancia. Es decir, todos nos perdimos, no íbamos siguiendo a nadie. En otras palabras, o lo que también aprendemos aquí es que si nosotros no vamos siguiendo al Señor, si nosotros no le vamos siguiendo, vamos perdidos. O vamos perdidos como oveja, dice que va brincando por todos lados, que no lleva rumbo. Entonces, si nosotros no estamos siguiendo al Señor, andamos perdidos. Pero dice, el Señor cargó sobre Él la maldad de todos nosotros. Fue maltratado, pero se sometió humildemente, dice. Y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero. Aquí está la palabra cordero, lo que dice Juan, ahí está el cordero. Entonces el profeta, más de 500 años antes de Jesucristo, dice, mire, Él va a ser el cordero, dice, pero como cordero al matadero, dice, lo llevaron como cordero al matadero, y Él se quedó callado, dice, sin abrir la boca, como una oveja cuando la trasquilan. Pero fue traspasado, ¿o por qué fue traspasado? Dice, a causa de nuestra rebeldía. Fue atormentado, dice, a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Y por sus heridas nosotros obtenemos la salud, o por sus heridas nosotros somos sanados, dice el profeta Isaías. Entonces lo que dice Juan, miren lo que escribió el profeta, lo que tenemos en nuestro libro, dice, ahí está, Él es el Cordero de Dios, Él es el que va a pagar por nuestros pecados, Él es el que va a morir, es el Cordero. Y si regresamos poquito a qué era un cordero era cuando, en la ley de Moisés ordena de parte del Señor de que cuando alguien cometía un pecado si alguien había cometido un asesinato o cualquier cosa, cualquier pecado o fuese, esta persona con la familia tenía que ir ante el sacerdote y tenía que llevar el mejor corderito o el mejor becerro, lo tenía que llevar y presentárselo al sacerdote. Entonces el sacerdote lo que hacía con el corderito es que lo degollaba y la sangre la tiraba en el altar para que los pecados de esta persona fueran perdonados. Ahora lo que dice el profeta, lo que dice Juan el Bautista es de que miren, Él es el Cordero, Él va a morir en una cruz y su sangre derramada, ahora ya no es un animal, sino ahora es Cristo, su sangre derramada, va a limpiar de nuestros pecados, va a quitar nuestros pecados, Él va a morir en nuestro lugar. Eso es lo que dice Juan el Bautista. Entonces, por eso los discípulos de Juan siguen a Jesús. Y note que 2 discípulos de Juan, ellos que iban siguiendo a Juan el Bautista, dejan de seguir a Juan el Bautista y siguen al Señor. Ahora de aquí en adelante van a empezar a seguir al Señor. Y Juan no les impide, Juan nunca le dice, no lo sigan porque me voy a quedar sin seguidores, sin discípulos. No, él dice, síganlo. Y los 2 seguidores de Juan se van y siguen al Señor porque habían entendido que Él era el Cordero de Dios, que Él iba a perdonar nuestros pecados en su muerte. También en el verso 49 vemos que Natanael dijo, Maestro, tú eres el Hijo de Dios,
tú eres el rey de Israel. Entonces la otra razón por qué debemos seguir a Cristo es porque Él es el Hijo de Dios. ¿Por qué yo debo de ser un fiel cristiano siguiendo a mi Señor día con día? Porque Él es el Hijo de Dios. Él fue el que vino al mundo, como dice el mismo Evangelio de Juan, que Dios envió a su único Hijo al mundo para redimirnos a nosotros, para salvarnos a nosotros, para que todos los que crean y le sigan puedan tener la vida eterna. También la otra razón por qué debemos de seguir al Señor es porque Cristo es el Salvador del mundo. Él es mi Salvador. Por eso el verso 45 dice en el Evangelio que leímos: Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en los libros de la ley, a quien también escribieron los profetas, refiriéndose al profeta Isaías y otros profetas. Él es Jesús, le dice, el Mesías, el hijo de José de Nazaret. Él es el Mesías, Él es el Cristo, Él es nuestro Salvador. Eso dice Natanael cuando va a llamarlo a su hermano. Le dice: mira, ahí va, Él es, sigámoslo. Él es el Cristo, Él es nuestro Salvador, Él es mi Salvador, el Salvador del mundo. Entonces, como vimos el verso 37, dice: al saber esto, los discípulos a darse cuenta quién era Jesús, dice, le siguieron. Es decir, cuando ellos ya supieron qué era y lo que nosotros vimos aquí, que ellos le siguieron, ¿por qué? Él era el que iba a perdonar los pecados, era el que iba a morir en nuestro lugar, es el Hijo de Dios, es el Cristo, el Salvador del mundo, es nuestro Salvador. Como ya sabían esto, entonces le siguieron. Y entonces ahora nosotros que ya sabemos, ya tenemos una razón, ya tenemos un motivo por qué ser seguidores de Cristo, por qué seguirle. Entonces ahora nosotros ¿qué debemos hacer o cómo ser buenos seguidores? ¿Cómo ser esos fieles seguidores de Jesús? Entonces lo primero que el Señor nos muestra en su Evangelio hoy es que vengan. Y el verso 38 al 39 dice: Jesús se volvió al ver que lo seguían los discípulos de Juan y les preguntó: ¿qué están buscando? Ellos dijeron: Maestro, ¿dónde vives? Jesús les contestó: vengan a ver. Aquí les dice: vengan a ver. Fueron pues y vieron donde vivía, y pasaron con él el resto del día, porque ya era como las 4 de la tarde. Es decir, Jesús le dice: ¿quieren conocerme más? Ahora que ya me conocen a mí, que ya saben que yo soy el Cordero de Dios, pero quieren conocerme más, dice: vengan a ver. ¿Sí? ¿Qué quiere decir para nosotros? Nosotros que queremos ser buenos seguidores, fieles seguidores del Señor, tenemos que conocerle al Señor. Dice: vengan, síganme, conózcanme, acéptenme. En otras palabras es conocer al Señor. Los que son meros seguidores del Señor tienen que conocerle en verdad, que es decir también aceptarle en verdad. Nosotros no solo debemos, como muchos que dicen: oh sí, yo sé que es ser cristiano, yo sé que los cristianos, y muchos: no, es que yo soy cristiano, no, es que yo soy católico, es que mi mamá y yo me crecí, yo soy esto, pero en realidad en verdad no conocen al Señor, en verdad no son seguidores del Señor. Entonces nosotros, ¿qué debemos hacer para ser fieles seguidores? Es conocerle en verdad, conocer al Señor, aceptarle. ¿Y cómo nosotros podemos conocerle? Primero leyendo su palabra, oyendo los mensajes del Evangelio, viniendo a la iglesia. Cuando se abran las iglesias, debemos de venir con esa ansiedad de conocer más al Señor, de aceptarlo. ¿Qué es aceptarlo? Es decir: sí, Señor, yo sé quién tú eres, Jesús, y yo quiero seguirte, no por lo que tú me das, sino por quién tú eres, y seguimos al Señor. También en el verso 43 encontramos otra razón por qué ser fieles seguidores. El verso 43 dice: al día siguiente Jesús decidió ir a la región de Galilea, encontró a Felipe y le dijo: sígueme. El segundo paso que debemos nosotros hacer para ser buenos seguidores del Señor es seguirle. Sígame. Él sale, dice, al día siguiente, él sale y se encuentra a Felipe y le dice: sígueme. ¿Qué quiere decir sígueme? Sígueme es negarme a hacer yo mi voluntad. Y leíamos en lo que escribía el profeta Isaías, que dice que los que no siguen al Señor van como ovejas perdidas, que no saben a dónde van todos perdidos. Pero cuando nosotros seguimos al Señor, sabemos dónde vamos, y por eso el Señor: síganme.
Si nosotros no estamos siguiendo al Señor, andamos haciendo nuestra propia voluntad, nuestros propios deseos, pero seguir al Señor es negarme a mí mismo y hacer su voluntad. En otras palabras, en el Evangelio de Mateo 16:24, Jesús dice: el que quiera ser mi seguidor o mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En otras palabras, un buen seguidor del Señor se niega a sí mismo. ¿Qué es negarme? Es tomar la cruz del Señor, es hacer la voluntad del Señor, no mi voluntad. Cuando yo hago mi propia voluntad, mi propio deseo, yo no estoy siguiendo al Señor. Pero cuando yo me niego a mí mismo, entonces estoy siguiendo al Señor. ¿Y qué es negarme a mí mismo? Es hacer lo que el Señor hace. ¿Qué es lo que hace el Señor? ¿Qué es lo que hace el Señor? Si me ofenden, yo detenerme, decir no. Si me tratan mal, si yo sigo al Señor, yo no voy a tratar mal. Si me hacen un daño, yo me niego a mí mismo y no le regreso el daño. ¿Por qué? Porque yo me niego, yo hago la voluntad del Señor. ¿Y cómo saber que yo estoy haciendo la voluntad del Señor? Lo primero de saber es que cuando yo estoy haciendo la voluntad del Señor, yo tengo que preguntarme: ¿el Señor haría esto? Si tú en verdad quieres ser un buen seguidor del Señor, tienes que preguntarte, en todo lo que hagas tienes que preguntarte: ¿haría esto el Señor? Cualquier cosa que hagas, ¿haría esto el Señor? Si al Señor le tratan mal, ¿Él le respondería con mal o le respondería con bien? Entonces, si tú crees que el Señor respondería con mal, entonces tú puedes responder con mal. Pero no, yo creo que el Señor, cuando le tratan mal, Él responde con bien. Cuando con Él son injustos, Él responde con justicia. ¿Por qué? Porque así responde el Señor. Entonces los verdaderos seguidores del Señor se niegan a sí mismos, hacen el bien, hacen la voluntad del Señor, buscan la justicia, buscan el bien para los demás. También en el verso 45 al 46 dice: compruébalo. Sí, vemos ahí que dice: Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en los libros de la ley, de quien también escribieron los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y dijo Natanael: ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó: ven y compruébalo. Ven y compruébalo. En otras palabras, Natanael dice: vengan, comprueben que el Señor es verdad, comprueben lo que esta es la mejor manera de vivir, comprueben lo que seguir al Señor es la mejor manera de vivir. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer entonces? Es tener una relación personal con el Señor. No solo decir: oh, yo porque mis papás iban a la iglesia, entonces yo me considero cristiano. Ah, porque mi mamá era católica, yo soy católico. Porque eso, no. Es que yo soy, ¿por qué? Porque yo soy un seguidor, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Es que yo soy un cristiano vivo. Soy un cristiano todos los días. ¿Sabía que hay muchos que son cristianos solo cuando van a la iglesia? O solo cuando están enfermos o están pasando enfermedades, son cristianos, se acuerdan del Señor: oh Señor, yo soy tu hijo, oh Señor, yo soy esto. Pero después se olvida de que son cristianos. Y por eso hay mucha gente que pone mal el cristianismo. ¿Por qué? Porque no están viviendo una vida cristiana, no están siguiendo a Jesús como debían de seguirlo. Por eso nuestro pastor Fred, él siempre dice: yo de hace años dejé de llamarme cristiano, porque él dice que mucha gente ha puesto el nombre cristiano en mal. Ya a veces a mí también me da hasta pena decir que soy cristiano. ¿Por qué? Porque mucha gente ha puesto mal el Evangelio, ha puesto mal el Señor. Entonces nosotros debemos ser todo lo contrario, debemos ser cristianos verdaderos seguidores del Señor y decir: yo vivo mi cristianismo. Yo no solo soy cristiano cuando voy a la iglesia, yo soy cristiano en mi trabajo, yo soy cristiano con lo que hago, yo soy cristiano en todas partes, yo soy un seguidor del Señor. Donde quiera que yo ande, todo lo que yo hago demuestra que soy un fiel seguidor del Señor. Entonces mi pregunta es: ¿lo que tú haces lo haría Jesús? Como tú vives, ¿viviría Jesús? Y a mí me gustaría, si tú en verdad quieres ser un buen cristiano, debes de preguntarte antes de hacer algo:
yo soy un seguidor del Señor. ¿Esto lo haría Jesús? Si Jesús estuviera aquí conmigo, ¿lo haría Él? Y si tu respuesta es sí, entonces hazlo. Pero si lo que tú estás haciendo crees que Jesús no lo hace, no lo haría, entonces no lo hagas. ¿Por qué? Porque estás poniendo mal al Señor. ¿Por qué? Porque no estás siendo un buen cristiano. Entonces, para ser un buen cristiano, debemos de ser buenos seguidores del Señor, no solo con lo que decimos, sino con lo que hacemos y cómo actuamos en todo, ¿sí? Nos hacen mal, damos bien. Hablan de nosotros mal, nosotros no hablamos de ellos mal. Compartimos, ¿sí? Vemos injusticia, actuamos a favor de la justicia. Ahora, y hay una recompensa para todos aquellos que son seguidores del Señor. Si tú eres un verdadero seguidor del Señor, un fiel seguidor de nuestro Señor Jesucristo, en el verso 51 Él dice, también Jesús dijo, les aseguro que ¿ustedes quiénes? Ustedes los seguidores. Jesús se da vuelta y ve lo que le están siguiendo y les dice, les aseguro que ustedes que me siguen, yo les digo a ustedes que siguen al Señor, ustedes que van en el camino del Señor, haciendo la voluntad del Señor, haciendo el bien y no el mal, el Señor les dice, ustedes verán el cielo abierto y los ángeles de Dios bajar sobre el Hijo del Hombre. En otras palabras, ustedes que son fieles seguidores del Señor, que son fieles cristianos, son buenos cristianos y que siguen al Señor verdaderamente, dice, ustedes tendrán el favor del Señor. Van a ver grandes cosas del Señor, van a ver milagros del Señor, van a orar y el Señor les va a contestar, van a ver el favor de Dios en su vida y también en la de su familia. ¿Quieres ver el favor de Dios en tu vida? ¿Quieres ver el favor de Dios en tu familia? Entonces debes de ser un buen cristiano, debes de ser un buen seguidor. Ahora te digo, a veces nosotros queremos el favor del Señor y queremos que la presencia del Señor esté con nosotros. Pero si nosotros somos malos cristianos, no somos buenos seguidores del Señor, ¿cómo el Señor va a estar con nosotros? ¿Cómo su presencia va a estar con nosotros si nosotros somos malos seguidores del Señor? Si yo estoy haciendo algo que el Señor no lo haría, ¿cómo Él va a estar ahí? ¿Cómo la presencia del Señor va a estar conmigo si yo estoy haciendo mal aquí? El Señor no puede estar donde yo estoy haciendo mal. Entonces, si tú quieres la presencia del Señor, tienes que hacer el bien, porque el Señor está con los que hacen el bien. Si tú haces el mal, el Señor no va a estar ahí contigo. Si tú estás dañando a tu prójimo, si tú estás hablando mal del prójimo, si tú estás robándole al prójimo, si tú estás engañando, si tú estás haciendo eso, el Señor no va a estar ahí contigo. ¿Por qué? Porque estás haciendo mal. Pero si tú estás haciendo el bien, si tú estás siguiendo al Señor, te estás negando a ti mismo, a tu propia voluntad y haciendo la voluntad del Señor, que es hacer el bien, yo te aseguro que la presencia del Señor está contigo. ¿Por qué? Porque el Señor lo promete. El Señor lo promete. Él dice, les aseguro que ustedes verán el favor del Señor. Entonces, mi deseo de que este año tú puedas ser un mejor cristiano. No solo que te cuenten, sino que tú lo vivas. No solo cuando vengas a la iglesia, sino todos los días tú puedas ser cristiano. Puedas ser cristiano con lo que haces, con lo que hablas, con lo que actúas. En todas partes tú puedas ser un buen cristiano. Ese es mi deseo este año. Y entonces, si tú no has sido un buen cristiano, si tú no has vivido, no has seguido al Señor como debe de ser, que este año y de aquí en adelante te comprometas, Señor, yo quiero seguirte, yo quiero negarme a mí mismo y quiero seguirte, quiero conocerte más, quiero escuchar tu palabra, quiero congregarme más, quiero seguirte como un fiel cristiano. Señor, yo quiero ser un verdadero seguidor tuyo, no quiero ser alguien que te ponga en mal, alguien que avergüence tu nombre, sino alguien que quieres ser un verdadero cristiano. Si tú eres uno de esos, y yo te pido que lo pienses, que tú deseas ser un buen cristiano, un buen seguidor del Señor. Oremos. Querido Padre, te damos muchas gracias. Gracias por la invitación que nos haces de poder seguirte, de poder dejar nuestro propio deseo malo y hacer tu voluntad, hacer el bien. Te pido que nos dé las fuerzas, Señor, para ser buenos cristianos, para ser buenos seguidores tuyos, Señor, no solo de palabras, sino de hechos, Señor, vivir nuestro cristianismo, Señor, ser fieles seguidores tuyos, Señor.
conocerte más, que este año, Señor, nosotros podamos conocerte más. Que este año, Señor, nuestra familia pueda buscarte más, conocerte más, Señor. Tener ese anhelo, tener ese deseo de poder hacer tu voluntad, Señor. De poder vivir nuestro cristianismo. Y sobre todo, Señor, que tú estés con nosotros. Que tu favor y tu presencia, Señor, esté conmigo, esté contigo, que esté con cada uno de mis hermanos que me están oyendo, Señor. Te pido, Señor, que tu gracia y tu favor esté con cada uno, Señor, de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, Señor. Que tu presencia, Señor, pueda estar con ellos, pero tu favor pueda estar, Señor, a favor de ellos, Señor. Que tu gracia, Señor, esté con cada uno de ellos, Señor. Danos las fuerzas, Señor. Y si alguien de nosotros no tiene fe, Señor, aumentanos la fe. Danos la fe para seguirte, Señor. Si alguien de nosotros, Señor, está enfermo, Señor, te pido que tú le sanes, Señor. Si alguien de nosotros está desanimado, Señor, te pido que tú le animes, Señor. Que tú le des fuerza, Señor, para que pueda, Señor, continuar, Señor, su jornada, Señor, como uno de tus fieles seguidores, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a seguirte y ser buenos cristianos, ser buenos seguidores tuyos, Señor. Te damos gracias por el privilegio, Señor, que nos das de seguirte, Señor. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hermano, que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana con la ayuda del Señor.